Bien, arrancamos. Entonces, tenemos el concepto de lo que es el valor presente neto. Vamos a entender, ustedes ya tenían que haber hecho la consulta, ustedes ya tienen la base conceptual previamente evacuada, pero pues vamos de manera rápida a tocarlo. El valor presente neto, entonces sabemos nosotros que es esa herramienta, ¿cierto?, que me permite a mí traer esos resultados o me permite traer a valor presente los flujos netos de efectivo de una inversión, ¿cierto? Entonces el valor presente neto es el resultado de descontar o de traer a valor presente neto los flujos de caja proyectados de una inversión. El valor presente neto es es el más utilizado en la valoración de las inversiones porque pone en pesos de hoy tanto los ingresos futuros como los egresos futuros. ¿Cuál es la ciencia o la esencia más bien del valor presente neto? El concepto del valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo funcionaría o cómo yo podría interpretar en el día a día el concepto del valor presente neto? Sencillo. Yo tengo dos opciones, ¿verdad? Tengo dos opciones para invertir 1.000.000 de pesos el 2 de enero. Y transcurrido un año se me generan a mí bajo unas tasas de oportunidad o unos retornos me generan a mí en la opción A 220.000 pesos y en la opción B me generan, bueno, en ambas me generan 220.000 pesos, 230.000 pesos de rentabilidades. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar y qué es lo que yo quiero comprobar? Que por efectos de ese concepto de la pérdida del poder adquisitivo, esos 230.000 pesos que en teoría se me van a entregar a mí allá finalizando el año cubran esa pérdida del poder adquisitivo. Quiere decir que al final de la operación pues recibiría yo algo así como 1.000.000 más 230.000, 1.230.000. ¿Qué es lo que yo quiero comprobar? Que ese 1.000.000 de pesos hoy me alcance exactamente para lo mismo que me va a alcanzar el 1.230.000 finalizando el año, ¿verdad? Porque pues debo entender que en la medida en que el tiempo va pasando el dinero nominalmente sigue siendo el mismo, pero sí se ejerce sobre él una pérdida de poder adquisitivo por el concepto del valor del dinero en el tiempo. Entonces, para poder determinar si esa herramienta es o no, más bien si esa inversión es o no conveniente y si ese excedente que se va a generar, esa utilidad, ese interés, esa tasa de oportunidad que se va a consolidar va a corresponder exactamente a lo que tengo hoy en el valor presente, pues aplico la herramienta del valor presente. Hay una ecuación que es esta, valor presente neto. Bueno, ustedes lo consiguen en el mercado como valor presente neto, como valor actual neto, VPN o VAN, VAN o VPN, cualquiera de los dos funciona de la misma manera, es exactamente igual. Entonces el valor presente neto es igual a menos la inversión inicial, ¿cierto? Más el flujo neto de efectivo 1 más la tasa de interés elevado a la 1, ¿cierto? Más el flujo neto de efectivo 2 sobre 1 más la tasa de interés elevado a la 2 más el flujo neto de efectivo a la n sobre 1 más la tasa de interés elevado a la n. ¿Qué quiere decir esta última parte de la ecuación? Que usted pues podrá ubicar cualquier cantidad de flujos netos de efectivo para poder determinar y para poder traer esos flujos netos de efectivo a valor presente neto. ¿Qué es lo importante? Entender, bueno, saben ustedes que esta es la parte de la ecuación para calcular el valor futuro en interés compuesto. Ustedes ya lo conocen y estos pues serán los flujos de efectivo que yo voy a tener alrededor o en el tiempo que dure la operación o la inversión. ¿Qué debo yo entender? Que lo que voy a tratar de hacer es traer todos estos flujos netos de efectivo a valor presente neto, o sea, a hoy, para determinar si realmente es o no es conveniente realizar la inversión y si evidentemente esos flujos netos de efectivo están dando cubrimiento a ese concepto de la pérdida del poder adquisitivo. ¿Cómo deberíamos nosotros interpretar este valor presente neto? Sencillísimo. Dice, si el valor presente neto es mayor a 0, el proyecto de inversión es bueno. Significa que los ingresos serán mayores a los egresos. Pero si por el contrario el valor presente neto es menor a 0, significa que los ingresos serán menores a los egresos, lo que no favorece a la construcción, a la estructuración del proyecto. Si el valor presente neto es igual a 0, los ingresos serán iguales a los egresos, lo cual debe ser indiferente para el inversor. Usted lo puede ver o lo puede interpretar como mayor a 0, o usted simplemente lo puede interpretar como positivo o negativo, ¿verdad? Si en el ejercicio de la aplicación del valor presente neto
el resultado es positivo, pues usted entiende que la inversión debe realizarse, ¿cierto? Debe realizarse, ¿por qué? Porque en ese orden de ideas los ingresos superarán a los egresos, ¿verdad? Superarán a los egresos, pero si el valor presente es negativo, usted ya entiende que se debe rechazar la inversión porque en ese orden de ideas los egresos van a ser superiores a los ingresos, ¿cierto? Entonces, evidentemente no me estará alcanzando para lo mismo, ¿verdad? Y por ese concepto del valor del dinero en el tiempo, pues estaré, a pesar de, porque ojo, porque puede llegar a suceder algo que puede confundir, y es que yo puedo definitivamente invertir 1.000.000 hoy y me pueden devolver 1.200.000 pesos al final del año, pero una vez aplicado el valor presente neto entiendo que el resultado de la operación está inferior a cero, o sea es negativo, lo que quiere decir que por más que nominalmente parezca que me están entregando más dinero, ¿verdad? Evidentemente en el momento del poder adquisitivo yo tendré que darme cuenta que me estará alcanzando para menos, en palabras un poquito más coloquiales, ¿cierto? Entonces no estaré alcanzando a comprar los mismos o la misma cantidad de artículos, no tendré el mismo poder adquisitivo que si lo tuviese el millón de pesitos, del millón de pesos completico en el mes de enero cuando hice la inversión. Entonces, ojo, porque a pesar de que nominalmente esos flujos de efectivo puedan llegar a engañarme, cuando aplico este tipo de herramientas, pues me daré cuenta si realmente esos flujos de efectivo, que a pesar de que parezcan una utilidad, puede que en el momento de contrastarlos contra el poder de adquisición, el poder de adquisitivo, no me generen la misma o el mismo rendimiento. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito para poder entender esto del valor presente neto de manera rápida. Acá traté de ser simplista para no aburrirlos más con mi presencia. Hay ejercicios supremamente sencillos que me permiten entender que esto es procedimental. Simplemente lo que hago es procedimentalmente ubicar exactamente los valores que corresponden para poder desarrollar los diferentes ejercicios, las diferentes situaciones financieras que se me presentan. Bien, dice el ejercicio: se nos presenta una decisión de inversión que tiene un desembolso inicial de 70 unidades monetarias y genera unos flujos netos de caja en el primer año de 15 unidades monetarias y en el segundo año de 60 unidades monetarias. Se pide calcular el valor presente neto sabiendo que la tasa de interés de la operación es del 5%. Bien, ¿qué es lo que yo tengo? Una inversión de 70 unidades monetarias, pueden ser 70 euros, 70 yenes, 70 rupias, 70 dólares, pueden ser 70.000 millones, pueden ser 70 millones, pueden ser bueno, son 70 unidades monetarias, ¿verdad? Y me genera a mí unos flujos de caja en el primer año de 15 unidades monetarias y en el segundo año de 60 unidades monetarias. Si se dan cuenta ustedes, acá en teoría podrían decir, hey, bueno, sí, invertí 70 y transcurridos 2 años voy a recibir un total de 75, pues transcurridos los 2 años voy a recibir la inversión más 5 unidades monetarias más. En teoría, y desde así a primer ojo, pues ustedes dirán, bueno, la inversión es buena porque me está devolviendo la inversión y aparte me está generando 5 unidades monetarias de excedente. Habría que entrar a verificar si esas 5 unidades monetarias de excedente realmente están dando cubrimiento al concepto de la pérdida del poder adquisitivo, ¿cierto? Entonces, una vez que ya tengo desarrollado claramente o identificado claramente el ejercicio, voy a proceder a realizar la gráfica, ¿verdad? Partimos de la premisa de que es un eje de tipo horizontal, ¿cierto? ¿Cuánto va a durar el ejercicio? El ejercicio o la inversión va a durar 2 años normalmente. Cuando esto funciona de esa manera, tengo pues el año 1, el año 2. En el año 1 voy a tener un flujo de efectivo de 15 unidades monetarias, ¿verdad? Y en el año 2 voy a tener un flujo de efectivo de 60 unidades monetarias. Y la inversión inicial es de 70 unidades monetarias. ¿Qué es lo que yo busco con el valor presente? Lo que yo busco es tomar este flujo neto de efectivo del primer año y traerlo acá, como lo ven en la gráfica a través de la flecha, a
el valor presente neto al momento cero o al momento de la inversión, y lo que busco con las 60 unidades monetarias del flujo 2 de efectivo es exactamente lo mismo, tomar estas unidades monetarias y moverlas acá, traerlas acá al momento cero para determinar si eso es positivo o si es negativo. ¿Qué quiere decir? Que si es positivo está por encima de cero, si es negativo está por debajo de cero. ¿Qué busco? Que cuando sea positivo podría yo avalar la inversión. ¿Por qué? Porque me estaría dando cubrimiento a la pérdida de poder adquisitivo y los ingresos serían superiores a los egresos. Y cuando es negativo, pues funciona de manera inversa. La tasa de interés que media la operación es del 5%. Ustedes normalmente en cuanto a inversiones no lo van a encontrar como tasa de interés, sino lo van a encontrar con el concepto de tasa de oportunidad. Bueno, tenemos acá que BPN es el valor presente neto, lo que busca es traer todos los flujos de caja futuros al presente. Cero es el momento de la inversión o del egreso acá, ¿cierto? Acá está el momento cero, acá está perfectamente bien ubicado. 1, pues este es el año 1, ¿verdad? Y 1 será el primer año de la inversión, el primer año del retorno del capital. Acá estamos en el momento 1. ¿Qué pasó en el momento 1? En el año 1, pues tuve un retorno de 15 unidades monetarias y 2, pues corresponderá al segundo año de la inversión, segundo retorno de capital, y es este segundo año, y este pues va a ser el monto de las unidades monetarias que van a ser retornadas y que las voy a traer aquí al momento cero. Bien, una vez que ya identifiqué la gráfica, ¿cierto? Esta es la gráfica. Una vez que ya la identifiqué, una vez que ya logré entender los diferentes componentes de la operación, me voy a dedicar a, basados en la ecuación que evidentemente ya conozco, reemplazar, ¿cierto? Esta es la ecuación. La ecuación dice que el valor presente neto se ubica al restar o menos la inversión más el flujo neto de efectivo 1 sobre 1 más la tasa de interés elevado a la 1 más el flujo neto de efectivo 2 sobre 1 más la tasa de interés elevado a la 2 más flujo neto de efectivo a la n sobre 1 más la tasa de interés elevado a la n. O sea, la cantidad de periodos o la cantidad de flujos netos de efectivo que se puedan consolidar en la operación. Vamos a despejar sobre la inversión. Bueno, entonces ya sabemos que la inversión del ejercicio son 70 unidades monetarias, el flujo neto son 15 unidades monetarias, el flujo neto 2, 60 unidades monetarias, y la tasa de interés el 5.0 efectivo anual. Una vez que ya conocí los valores, simplemente voy a proceder a reemplazar sobre la ecuación. Entonces menos 70, evidentemente ahí no le voy a colocar unidades monetarias, sino menos 70 más 15 sobre 1 más la tasa de interés 0.05 elevado a la 1, que pues puede ir el 1 o no puede ir. Ustedes saben que eso está implícito, debería no ir, pero para efectos de tratar de generar claridad, pues lo colocamos ahí, más 60, que es el segundo flujo de efectivo de la operación, sobre 1 más la tasa de interés, que es el 0.05 elevado a la 2. Bien, una vez que tengo claramente esto, voy resolviendo la ecuación hasta tener la última línea de operación, menos 70 más 14.2857 más 54.4217. Una vez realizada la operación, entendí que el valor presente neto de la operación es menos el 1.29. ¿Cierto? Menos el 1.29 quiere decir que está por debajo de cero, quiere decir que yo debo rechazar la inversión. ¿Por qué? Porque los egresos van a ser superiores a los ingresos, ¿cierto? Quiere decir que no va a dar cubrimiento a esa pérdida de poder adquisitivo. Entonces miren cómo a veces una inversión me puede llegar a engañar de ojo, digo yo, porque pues si usted analizaba el ejercicio de primera manera, decía, bueno, pues es que tengo 70, invertí 70 y transcurridos 2 años me van a devolver 75, pues ahí hay 5 de ganancia. Es lo que todos llegaríamos en algún momento, con desconocimiento del concepto de la matemática financiera, llegaríamos a pensar. Pero una vez que yo entendí el concepto del valor del dinero en el tiempo y el concepto de la pérdida de poder adquisitivo por factores como la inflación, yo entendí que definitivamente no funciona de esa manera, y que el recurso, que el dinero, se ve afectado por esa pérdida de poder adquisitivo, y que yo debo ubicar alguna herramienta para determinar con claridad si esa inversión es o no es correspondiente con la o si más bien los flujos de efectivo que voy a recibir van a ser correspondientes con el monto o el valor que yo estoy invirtiendo. En ese orden de ideas, valor presente menos 1.29, ¿cierto? Menos 1.29 quiere decir que no debería yo realizar la inversión, pero más sin embargo aquí anexamos una interpretación. Dice: cuando el valor presente no tiene,
Resultado negativo, no realizamos la inversión. Cuando el valor presente tiene resultado positivo, realizamos la inversión. Y cuando el valor presente neto es igual a 0, la inversión deberá ser indiferente, ¿cierto? Deberá sernos indiferente. Bien, ahí no tiene complicación, no tiene ningún tipo de inconveniente, es una herramienta que es supremamente sencilla de entender, no tiene ciencia, usted la puede calcular perfectamente en Excel sin ningún tipo de inconveniente, la puede formular sin ningún tipo de inconveniente, deja la plantilla, la va consolidando para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, ¿qué es lo bueno del valor presente neto? Porque es que si usted lo analiza, dice, bueno, me da positivo o me da negativo, o sea, o me da por encima o me da por debajo de 0. Pero pues más allá de saber si, perdón, más allá de saber si la inversión es o no es conveniente para el inversor, no me da otra información diferente a esa, ¿cierto? Simplemente yo entendí que si es negativo, yo entiendo que evidentemente los egresos, o sea, la inversión va a ser superior al ingreso, quiere decir que no va a dar cubrimiento y pues me voy a ver afectado por la pérdida de poder adquisitivo. En palabras más castizas, no me va a alcanzar para lo mismo, a pesar de que nominalmente parezca un valor mayor, ¿verdad? Si es positivo, pues yo voy a entender que evidentemente deberé aceptar la inversión, ¿cierto? Deberé aceptar la inversión. ¿Por qué? Porque los ingresos van a ser superiores a los egresos. Evidentemente lo que voy a recibir, en palabras castizas, me va a alcanzar, va a cubrir la inversión y de pronto me va a generar algún tipo de excedente. Pero más allá de eso, pues no tengo ninguna otra interpretación. ¿Qué pasa? Entonces debo acompañarla con otra herramienta, y esa otra herramienta es la tasa interna de retorno, ¿cierto? La tasa interna de retorno, la famosísima TIR. En ese orden de ideas usted entiende que tanto TIR como valor presente se van a volver complementarios. Son dos herramientas, pero que se aplican como una sola porque son complementarias. ¿Y complementarias en cuanto a qué? En cuanto a que definitivamente el valor presente neto me va a determinar si es o no conveniente la inversión, pero la tasa de interés o la tasa de retorno, la TIR, me va a determinar a partir de qué tasa de interés yo entiendo que mi valor presente neto se va a empezar a comportar de determinada manera. ¿Qué es la TIR? En palabras un poco más castizas, menos técnicas, la TIR es la tasa interna o la tasa de interés que va a convertir a mi valor presente neto en 0. ¿Sí? Entonces yo entiendo esto, ojo con esa relación que existe entre la tasa de interés, la tasa de retorno y el valor presente neto. Yo entiendo que el valor presente neto me permite traer esos flujos futuros de efectivo a hoy, a valor presente neto, y me dice si eso no es conveniente la inversión. Pero ahora bien, la TIR es el complemento al valor presente neto y me va a permitir la TIR determinar a partir de qué tasa de interés mi valor presente neto se empieza a comportar de manera positiva o se empieza a comportar de manera negativa. En ese orden de ideas, yo debí entender que mi tasa interna de retorno es la tasa de interés que convierte a mi valor presente neto en 0, ¿cierto? Ahí estamos bien. O sea, en el ejercicio práctico, si usted encuentra una inversión donde la TIR es del 2.0, ¿verdad? Usted entiende que en ese momento el valor presente neto es igual a 0, o sea, me debería ser indiferente la inversión. Toda inversión que me genere a mí una TIR del 2.0 me debería ser indiferente. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en ese momento mi valor presente neto se está moviendo hacia el 0, o es 0, más bien, es 0. Ahora bien, si yo quisiera entonces empezar a generar algún tipo de utilidad o de rendimiento, si yo quisiera mover a mi valor presente neto hacia el lado positivo, ¿yo qué debería hacer? Ubicar proyectos que me generen una TIR superior o inferior al 2.0. Ojo con lo siguiente, porque también es norma. El valor presente neto y la TIR son variables inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean variables inversamente proporcionales? Quiere decir que mientras la TIR aumente, el valor presente neto va a disminuir.
Quiere decir que mientras la TIR disminuya, el valor presente neto va a aumentar. En ese orden de ideas, si la TIR es del 2.0, quiere decir que mi valor presente neto es 0, ¿cierto? Si yo quiero que me genere una utilidad o que mi proyecto se vuelva viable o que me empiece a dar positivo, pues yo deberé buscar alternativas que me generen a mí tasas internas de retorno inferiores al 2.0, porque en la medida en que mi tasa interna de retorno disminuye, mi valor presente neto aumenta, ¿cierto? Y si 2 es igual a valor presente neto 0, en la medida en que yo voy buscando o me voy direccionando hacia el 1.5 en TIR, en tasa interna de retorno, mi valor presente neto va a dejar de estar en el 0 y va a empezar a moverse hacia arriba, del 0 hacia arriba, o sea, se va a empezar a convertir en positivo. Y en ese orden de ideas, cuando se convierte en positivo, significa que voy a validar la inversión porque los egresos van a ser, o más bien los ingresos van a ser superiores a los egresos. Pero también funciona de manera inversa. Si yo entendí que la TIR, la tasa interna de retorno, es del 2.0 y empiezan a generarme a mí iniciativas de inversión donde la TIR con esas mismas condiciones empiezan a moverse hacia arriba, o sea, empiezo a generar TIR de 2.5, de 3.0, inmediatamente esas inversiones que me generan TIR de 2.5, de 3, yo debería rechazarlas. ¿Por qué? Porque al ser variables inversamente proporcionales, en la medida en que la TIR se mueva de 2 a 2.5, entonces mi valor presente neto va a dejar de ser 0 y va a empezar a moverse hacia el lado negativo, o sea, va a tomar tendencia negativa. En ese orden de ideas, yo aquí entiendo que debería yo rechazar esas inversiones. ¿Por qué? Porque estoy generando un valor presente negativo. Entonces es importante que entiendan esa relación estrecha que existe entre el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Ahora, otra cosa que ustedes deben entender y es que yo puedo calcular de dos maneras la tasa interna de retorno. Bueno, realmente de tres, porque usted utiliza la herramienta que el Excel ha predefinido para poder calcular la TIR y simplemente ingresa datos y ya, él le da la TIR, pero pues usted la va a aprender a calcular de manera manualita. Hay dos formas que se pueden calcular: a través de la ecuación cuadrática y a través de la interpolación lineal. Todos ya saben cuál es la cuadrática, ¿cierto? La cuadrática es aquella ecuación que logra resolver una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Logra resolver una ecuación de segundo grado, y ya todos saben y conocen el concepto de la interpolación lineal, entonces ahí no tendría mucho que profundizar. ¿Cuándo aplico la cuadrática para la TIR? La cuadrática la aplico cuando los flujos netos de efectivo no superan a dos flujos. Cuando son dos flujos netos de efectivo, yo podría perfectamente convertir esos flujos netos de efectivo partiendo de mi ecuación del valor presente neto. Podría convertir toda esa información en una ecuación de segundo grado. Y una vez que se convierta en una ecuación de segundo grado, lo que hago simplemente es multiplicarla, resolverla, perdón, a través de la ecuación cuadrática. Cuando ya los flujos de efectivo son superiores a dos periodos o a dos flujos netos de efectivo, sí ya tendré que empezar a trabajar con algo que se llama la interpolación lineal, pero ustedes ya conocen y manejan la interpolación lineal sin ningún tipo de inconveniente. Bien, entonces vamos entonces a arrancar. Ya sabemos lo que es el valor presente neto. Ahora vamos a continuar con la tasa interna de retorno. Dice que es la tasa de interés a la cual todos los flujos de caja descontados y sustraídos de la inversión generan un valor presente neto igual a 0. Bueno, eso ya los expliqué, ya lo conocen. Si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de oportunidad del inversionista o alternativamente mayor al costo de capital, el proyecto es viable. Ejercicio. Vamos a plantear el mismo ejercicio anterior, ¿cierto? Se nos presenta una decisión de inversión que tiene un desembolso de 70 unidades monetarias y genera un flujo de caja en el primer año de 15 unidades monetarias y de 60 unidades monetarias en el segundo año. Se pide calcular la tasa interna de la inversión. Vamos a tratar de atomizar el ejercicio de manera clara. Bueno, hicimos la gráfica nuevamente, entonces momento 0, acá menos 70 unidades monetarias porque es el momento de la inversión, ¿verdad? 15 unidades monetarias en el flujo de efectivo
para el primer año, 60 unidades monetarias el flujo efectivo para el segundo año, la tasa interna de retorno, la TIR no la conozco, no, es la incógnita, no la sé, debo calcularla, ¿cierto? Debo calcularla. Vamos a desarrollarla paso por paso para que ustedes procedimentalmente entiendan que se debe desarrollar de esa manera. Bueno, ¿qué debí yo entender acá en el momento en que ya me estoy enfrentando a este problema? Pues que hay dos formas de resolver la TIR a través, bueno, tres, repito, a través del Excel, pero pues la idea es que no lo aprendan a hacer del Excel, sino de manera manual, para que cuando ya sepa manualmente cómo se hace, pues pueda ir al Excel y tenga conciencia de dónde viene la información y por qué es que da positivo o negativo, por qué da 2, por qué da 3 y cómo debería usted analizar e interpretar esa información. Entonces me quedan ¿qué? Me quedan dos opciones, la cuadrática y me queda la interpolación lineal. ¿Cuándo es cuando yo desarrollo el ejercicio a través de la cuadrática y no a través de interpolación lineal? Cuando los flujos netos de efectivo, no son superiores a 2. ¿Verdad? En este orden de ideas tengo dos flujos netos de efectivo, entonces voy a utilizar la cuadrática para poder calcular la tasa interna de retorno. Bien, lo primero que debo hacer, y es que debo entender algo, relaciono la ecuación del valor presente neto teniendo en cuenta que la tasa de interés no es dato. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a traer la ecuación del valor presente neto, yo acá coloqué van para que ustedes se vayan familiarizando, valor actual neto o valor presente neto es exactamente lo mismo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Hay unas editoriales y unos escritores que lo colocan como VNA, valor neto actual, también aplica. El principio es exactamente el mismo. Por eso yo decidí combinarlo a ver que, para que ustedes lo lograran captar que es exactamente lo mismo. Entonces el valor presente neto, el valor actual neto, esta es la ecuación, ya la vimos allá arriba cuando calculamos el valor presente neto para el ejercicio, menos inversión más flujo neto de efectivo 1, todo sobre 1 más la tasa de interés a la 1, más el flujo neto de efectivo 2, sobre 1 más la inversión, más la tasa de interés, perdón, al flujo elevado al cuadrado más flujo neto a la 3, o flujo neto a la n, más 1 más la tasa de interés elevado a la n o a la 3, dependiendo del número de flujos de efectivo que usted tenga. Reemplazo sobre la ecuación, ¿cierto? Realizamos el simple reemplazo, menos 70 unidades monetarias, más 15, todo sobre 1 más la tasa de interés, ¿verdad? Más 60 sobre 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado. Listo, este es mi punto de partida. Para calcular la TIR debo entender que en cualquiera de los dos casos, sea por interpolación lineal o sea por cuadrática, yo debería arrancar con la ecuación del valor presente neto. Una vez que calculé mi valor presente neto, una vez que ya reemplacé, ¿cierto? Entonces yo voy a entender esto. A partir del valor presente neto definimos la TIR, teniendo en cuenta que la TIR es aquel tipo de interés que hace que el valor presente neto sea igual a 0, ¿cierto? Sea igual a 0. Entonces, ojo, cuando acá entiendo que estoy calculando la TIR, acá entiendo yo que mi valor presente neto es igual a 0. Mi valor presente neto es igual a 0, ¿cierto? Entonces yo debo entender ese principio básico. Cuando la tasa interna de retorno, cuando esta TIR aparece en acción, este valor presente neto es siempre igual a 0. Entonces yo entiendo eso, ¿verdad? Cuando el valor presente neto es 0, la tasa de interés de la ecuación es la TIR. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Traigo a colación la ecuación, el valor presente neto, y entiendo que esta tasa de interés debe salir porque lo que yo estoy calculando es la TIR, entonces la voy a reemplazar por la TIR, pero yo entendí que cuando acá tengo la TIR, el valor presente neto es igual a 0, ¿cierto? Entonces, primero, valor presente neto es igual a menos 70 unidades más 15 sobre 1 más la tasa de interés más 60 unidades monetarias sobre 1 más la tasa de interés elevado a la 2. Ahora, yo voy a convertir eso en TIR, entonces reemplazo, ¿cierto? Entonces, como yo sé que este interés se va a ir para convertirse en tasa interna de retorno, y yo entiendo que cuando la TIR está acá en la ecuación, el valor presente neto es 0, pues reemplazo, entonces 0, ¿cierto? Es igual a menos la inversión, o sea, las 70 unidades monetarias más el primer flujo neto de efectivo, que son 15 unidades monetarias, sobre 1 más TIR, ¿cierto? Ojo, 1 más TIR
más 60 unidades monetarias, sobre 1 más TIR elevado al cuadrado. Listo, hasta acá ya hicimos nosotros nuestro reemplazo. Ahora, ¿qué debo yo hacer? Como yo entendí, ¿cierto?, que este asunto debe resolverse a través de la cuadrática, y yo entendí que la cuadrática me ofrece la solución para una ecuación de segundo grado, yo lo que debo hacer es convertir todo esto en una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Y para convertir todo esto en una ecuación de segundo grado, lo que hago es multiplicarla por 1 más TIR al cuadrado, ¿cierto? O por la más grande, por el factor de interés más grande en este orden de ideas, pues sería 1 más TIR al cuadrado, ¿cierto? 1 más TIR al cuadrado. Si se dan cuenta, 1 más TIR al cuadrado. Bien. Ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y qué pasa si acá existe un tercer flujo de efectivo? ¿Lo multiplico por 1 más TIR a la 3? ¿Elevado a la 3? La respuesta es no. Porque si acá existe un flujo de efectivo adicional, yo ya no voy a utilizar la cuadrática para poder resolver la tasa interna de retorno. Voy a utilizar la interpolación lineal. Porque si ya lo multiplicara por 1 más TIR a la 3, el resultado de la operación no sería una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Entonces acá evidentemente lo voy a multiplicar por 1 más TIR al cuadrado. ¿Y qué voy a multiplicar por 1 más TIR al cuadrado? Toda la ecuación. Exactamente toda la ecuación. Y arranco en ese proceso de multiplicarla por 1 más TIR al cuadrado. Entonces tengo a 0, 0 por 1 más TIR al cuadrado es igual, ¿cierto? 0 por 1 más TIR al cuadrado es igual a menos 70 unidades por 1 más TIR al cuadrado, ¿cierto? Más 15 sobre 1 más TIR, más 15 sobre 1 más TIR por 1 más TIR al cuadrado, ¿cierto? Más 60 sobre 1 más TIR al cuadrado por 1 más TIR al cuadrado. Listo, ya multipliqué toda esta ecuación, la multipliqué por 1 más TIR, tasa interna de retorno al cuadrado. Este es el resultado, o esta es la línea de operación que me queda para poder calcular mi ecuación de segundo grado. Entonces, simplemente desarrollo las operaciones y hago los procesos de eliminación. Entonces, 0 por 1 más TIR al cuadrado es simplemente 0, ¿cierto? Menos 70 por 1 más TIR al cuadrado, pues es menos 70 1 más TIR al cuadrado, más, ojo acá, ojo con lo que pasa acá, entonces, más 15, ¿cierto? Sobre 1 más TIR por 1 más TIR al cuadrado. ¿Qué tengo yo acá? Tengo 1, es como si yo tuviera 1 más TIR al cuadrado por, es como si yo tuviera 1 más TIR por 1 más TIR, ¿cierto? Lo que hago es simplemente despejar y suprimo, entonces acá tengo 1 más TIR y acá tengo 1 más TIR al cuadrado, entonces simplemente elimino este 1 más TIR que tengo acá, ¿verdad? Y me queda no al cuadrado porque ya se fue uno de los dos que tenía y me queda 1 más TIR, entonces queda 1 más TIR. Y acá tengo yo más 60 sobre 1 más TIR al cuadrado, ¿cierto? Por 1 más TIR al cuadrado, simplemente los elimino, los despejo y me queda más 60. Una vez que realicé la operación, ya me queda claramente definida una ecuación de segundo grado. ¿Y por qué digo que me queda una ecuación de segundo grado? Porque miren la ecuación de segundo grado, ¿cierto? Miren la ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado dice que es ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, ¿verdad? Y yo entendí que para solucionar una ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, pues debo utilizar esta ecuación. Ustedes saben que esta es la ecuación que nunca falla, la amiga fiel, la denominada ecuación de la cuadrática. ¿Qué dice la ecuación de la cuadrática? X es igual a menos b más o menos. Al referir a más o menos, refiere que yo debo utilizar dos ecuaciones o realizar dos operaciones, una en positivo y una en negativo. Raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, ¿verdad? Esta es la ecuación de la cuadrática. Ahora, pero ¿cómo relaciono yo este resultado que me dio acá? ¿Cómo lo relaciono con esta ecuación de la cuadrática? Sencillo, miren cómo está acá, ¿cierto? Miren lo que pasa acá. Yo traje nuevamente a colación la ecuación. 0 es igual a menos 70, 1 más TIR al cuadrado más 15 por 1 más TIR más 70. Entonces, recuerden la ecuación ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Miren la ecuación a, que es el número, ¿verdad? X, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, acá tengo a este factor ax al cuadrado. Entonces, ax al cuadrado más b x más c es igual a 0, ¿cierto? Es igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, evidentemente cuando ya llegué a esta línea, ya conseguí una ecuación
de segundo grado y ya puedo perfectamente utilizar la ecuación de la cuadrática para poder despejar esa variable. Bien, como ya entendí eso, repito, acá pues traté de ser un poquito más didáctico, entonces 70 es A, 1x, 1 más tir al cuadrado es X, ¿cierto? 15 es B, X, 1 más tir y C terminaría siendo 60. Lo que hago es simplemente operativizar. ¿Y qué voy a operativizar? Pues voy a operativizar la ecuación de la cuadrática. Entonces aplico la ecuación de la cuadrática, ¿cierto? Aplico la ecuación de la cuadrática y reemplazo. Entonces tengo que 1 más tir, ¿cierto? Porque recuerden que lo que estoy buscando es ¿qué? Estoy buscando es a 1 más tir, ¿cierto? Es lo que yo estoy buscando en últimas. Entonces 1 más tir, ¿por qué? Porque es que hay que despejarlo, mire. Acá yo entro a trabajar acá con todos estos datos, pero ¿dónde dejo yo a X, ¿cierto? Entonces 1 más tir es igual a menos B, ¿qué dice la ecuación? Más o menos B al cuadrado, ¿cierto? Menos B, ¿verdad? Entonces, menos B, arrancamos realizando la operación de manera positiva, arrancamos con el primer signo de manera positiva y luego lo realizamos con el signo de manera negativa. Realicemos la operación. Entonces, una vez que yo optimizo o realizo la operación con positivo primero y después con negativo, ¿cierto? Entonces, menos 15 más b al cuadrado, que es 15 cuadrado menos, la operación me dice, ¿cierto? 4 por A por C, ¿cierto? Menos 70 por 60 sobre 2 multiplicado de A. Una vez que realicé la operatividad, ¿cierto? Repito, hay que hacer la operación sumando y después hay que hacer la operación restando. Obtengo dos resultados, ¿cierto? Dos resultados de los cuales un resultado es negativo y otro resultado es positivo. ¿Cuál de los dos resultados deberé yo tomar? Según la relación de valor presente neto, deberé tomar el resultado que esté por encima de 0, o sea, el resultado que es positivo, ¿cierto? Entonces desecharé este resultado, que es el negativo, y tomaré como referencia este resultado. Listo. Una vez que yo entendí que acá dice 1 más tir, ¿no? 1 más tir es igual a 1.03991. 1 más tir es igual a menos 0.8248. ¿De dónde salieron cada uno de estos resultados? Estos resultados salieron de realizar la operatividad de esta ecuación, primero con el signo positivo, después con el signo negativo. Repito, me dan dos resultados, uno positivo, uno negativo, ¿verdad? Cuando eso sucede, ubico el resultado positivo, En ese orden de ideas yo entendí que 1 más tir es exactamente igual a 1.03991. Pero ojo, ¿qué es lo que yo estoy despejando? Estoy despejando tir, no 1 más tir. Recuerden que en teoría del despeje se dice que se despejan las letras y que se considera totalmente despejado cuando la letra está solita, sin ningún tipo de acompañante. Aquí está acompañado por un 1 positivo. Entonces, para poder despejar a tir, tomo a tir, la envío acá y envío lo que acompaña a tir al otro lado del paréntesis. Tir es igual a 1.039 y este 1 que estaba acá sumando lo paso a restar. Menos 1, ¿cierto? Menos 1. De esa manera yo realizo la operación y me da a mí menos 0.03991 que multiplicado por 100 me da una tasa interna de retorno del 3.99. ¿Qué quiere decir esto? Que para el ejercicio anterior, cuando la tasa interna de retorno es del 3.99%, el valor presente neto es 0. Es 0. Es 0, ¿cierto? En ese momento la inversión me deberá ser indiferente porque no sé o está cubriendo exactamente los egresos, son exactamente iguales a los ingresos, no me estará generando ningún tipo de rentabilidad realmente. ¿Qué debería yo analizar? Que cualquier proyecto o cualquier inversión en esas condiciones deberá ofrecerme a mí tasas internas de retorno inferiores al 3.99% para que yo pueda aceptar la inversión,
¿Cierto? ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me muevo, me empiezo a mover del 3.99% hacia abajo, como recuerdan ustedes que son variables inversamente proporcionales el valor presente neto y la tasa interna de retorno, en el momento en el que yo me muevo hacia abajo, mi tasa interna de retorno, vamos a suponer que se mueve hacia 3.0, entonces inmediatamente mi valor presente neto se mueve hacia arriba, deja de ser neutral y empieza a volverse positivo. Y en la medida en que yo vaya bajando, ya no es el 3 sino el 2,5, mi valor presente neto va a seguir aumentando, va volviéndose mucho más grande positivo, quiere decir que mayor va a ser el beneficio que yo voy a ir obteniendo. Y en la medida que suceda lo contrario, que encuentre yo inversiones cuya tasa de rentabilidad, tasa interna de rentabilidad sea superior al 3.99, yo deberé rechazar la inversión, ¿cierto? Si el inversionista me dice una vez que yo hice el ejercicio, no es que te va a ofrecer rentabilidades superiores o con tasas internas de retorno superiores al 4%, pues yo deberé empezar a rechazar la inversión. ¿Por qué? Porque inmediatamente el valor presente neto se empieza a volver negativo. Bien. ¿Qué dice acá en el ejercicio de la interpretación? Dice, se ofrece una rentabilidad cuya TIR sea mayor al 3.9%, no se acepta la inversión, ya que se va a convertir en negativo si se ofrece una inversión cuya TIR es menor y al 3.91 se acepta la inversión porque ya que el BAN se convierte en positivo. Bueno, y ustedes dirán, ¿y cómo hago yo para decirle al inversor, una vez que estamos hablando de TIR, cómo hago yo para decirle al inversor que mejore la tasa interna de retorno? Sencillo, ¿cierto? Sencillo, que empiece a aumentar los flujos netos de efectivo, ¿verdad? Que los flujos netos de efectivo sean superiores para que yo pueda entender que en la medida en que el flujo neto de efectivo aumente, la TIR empiece a disminuir. Bien. Bien, una vez que ya entendimos que la tasa interna de retorno la puedo calcular a través de la interpolación lineal también y a través de, pues bueno, ya entendí que la puedo calcular a través de la cuadrática cuando los flujos netos de efectivo son 2. Ahora, ¿qué pasa cuando los flujos netos de efectivo son más de 2? Pues debo utilizar la interpolación. Bueno, aquí no me voy a demorar mucho porque ustedes ya son magos en interpolación lineal, ya lo han aplicado en muchísimos ejercicios de matemática financiera. Si se dan cuenta, aquí yo fui un poquito más abierto, más atrevido porque les coloqué dos ecuaciones para hacer tiro. ¿Y cómo así, profesor? Si usted nos ha venido siempre manejando una única ecuación. Sí, exactamente dan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que quería traer esto a colación porque hay autores que manejan esta ecuación y hay autores que manejan esta ecuación. Pero utilice la ecuación que usted quiera utilizar, les va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Les va a dar exactamente lo mismo. Ustedes ya saben que la ciencia de la interpolación es ubicar o asignar de manera aleatoria tasas de interés, para el caso de la matemática financiera, y periodos de tiempo si jugamos con gradientes, que le permitan a usted ubicar tanto un valor positivo como un valor negativo que estén muy cerquita a cero, ¿cierto? Muy cerquita a cero, ¿verdad? Ya saben ustedes ubicar su cero dependiendo del tipo de ejercicio que estén manejando. Y repito, existen dos ecuaciones que dan exactamente lo mismo, ¿cierto? La primera ecuación me dice tasa interna de retorno es igual a I sub 1 o tasa de interés 1 más, abro paréntesis, tasa de interés 2 menos tasa de interés 1, ¿verdad? Todo esto sobre el valor presente 1 dividido en valor presente 1 menos valor presente neto 2, ¿verdad? Normalmente esa es la que se utiliza para poder calcular el valor presente, pero pues yo quise traer a colación la ecuación de interpolación lineal que nosotros manejamos para que de pronto no se me confundieran. Pero es que usted nos vende una idea y nos dice que esta es una ecuación, pero acá para el valor presente neto
para la tasa interna de retorno con interpolación, me dice que se puede con interpolación, pero me presenta una ecuación diferencial o diferente a la que ya conocemos. No, no se preocupen, aplicando cualquiera de las dos funciona, el procedimiento de la interpolación es el mismo, ¿cierto? Simplemente que hay autores que ubican ecuaciones diferenciales, pero al final de la operación se maneja de la misma manera. Bueno, ya sabemos acá que pues I sub 1 es la tasa de interés 1, I sub 2 tasa de interés 2, valor presente neto es el valor presente neto positivo o normalmente el resultado, ¿cierto?, de la tasa de interés 1, y valor presente neto 2 normalmente es el valor presente negativo o el resultado de la tasa de interés 2, ¿cierto? Bien, vamos a plantearnos cómo poder desarrollar un ejercicio no les copié el ejercicio. Bueno, les voy a dictar acá el ejercicio para que ustedes lo entiendan. El ejercicio dice algo así como: se presenta una posibilidad de inversión, ¿cierto?, de 1000 unidades monetarias, de las cuales se desprenden 3 flujos de efectivo diferenciales. En el primer año tengo un flujo de efectivo, un flujo neto de caja de 300 unidades monetarias. En el segundo año tengo un flujo neto de efectivo de 300 unidades monetarias. Y en el tercer año tengo un flujo neto de efectivo de 600 unidades monetarias. Con la información anterior, calcular la tasa interna de retorno de la operación. Con la información anterior, calcular la tasa interna de retorno de la operación. Bien, en ese orden de ideas, yo una vez que me enfrenté al ejercicio, pues yo ¿qué entendí ahí? Entendí que los flujos netos de efectivo no son 2, son 3. ¿Cierto? Y como tengo 3 flujos netos de efectivo, entonces yo comprendí que no podía utilizar la ecuación de la cuadrática. No la puedo utilizar porque ya lo explicamos en el ejercicio anterior, que cuando yo ubico acá mi tercer flujo neto de efectivo y multiplico a todo por 1 más interés a la 3, queriendo volverla a una ecuación de segundo grado, pues evidentemente voy a fracasar en el intento. No tiene cómo resolverse, ¿verdad? Entonces yo entendí que como son 3 flujos netos de efectivo, pues debería utilizar una alternativa diferente, y la alternativa pues evidentemente se llama la interpolación lineal. ¿Qué es lo primero que debería yo hacer? Lo primero que debería yo hacer, pues traer como referencia la ecuación del valor presente neto. Ustedes saben que se toma como referencia esa ecuación siempre, bien sea para poder trabajar con la ecuación cuadrática o para poder trabajar con la ecuación de la interpolación lineal. Traigo la ecuación a colación. Una vez que tengo la ecuación, simplemente reemplazo sin reemplazar la tasa interna de retorno o la tasa de interés de la operación. Entonces, lo que hago es, valor presente neto es igual a menos 1000, que es el monto de la inversión inicial, las 1000 unidades monetarias, ¿cierto?, más 300, que es el primer flujo neto de efectivo, sobre 1 más la tasa de interés a la 1. Ustedes ya saben que ese 1 está ahí implícito, más 300 unidades monetarias, que es el flujo neto de efectivo número 2, sobre 1 más la tasa de interés elevado a la 2, porque es el segundo flujo neto de efectivo o el segundo año, ¿verdad?, más 600 unidades monetarias, que corresponde al flujo neto de efectivo 3, todo sobre 1 más la tasa de interés elevado a la 3, ¿cierto? Elevado a la 3, que pues es el tercer flujo neto de efectivo. Listo, una vez que ya estoy acá en esta línea, yo ya entendí el concepto de la interpolación. Yo ya sé que yo debo anexar de manera aleatoria tasas de interés que estén muy cerquita la una de la otra y que me genere valores tanto positivos como negativos. ¿Qué es lo que pasa acá con esta tasa de interés del 8? Me dio un 11.27, con una tasa del 10 me dio un menos 28. Deben estar muy cerquita ambas a 0, no están lejanas, están cerquitas las dos al 0. Yo puedo jugar con el 8.5 y con el 9.5, ¿cierto? En la medida en que yo subo acá, cuando yo le subo del 8 al 8.5, este valor empieza a ser positivo, pero se incrementa. O sea, empieza no a ser 11.27, sino va a terminar por ahí haciendo 5 punto algo. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Entonces esto va a dejar de ser menos 28 y empieza a subir, a estar más cerquita del
del 0. Entonces empieza a dejar de ser menos 28, empieza a convertirse por allá en menos 15, menos 14, qué sé yo. Entonces usted ya sabe que de manera aleatoria empieza usted a jugar con las diferentes tasas de interés. Entonces, entre más cerca esté, más certera va a ser el resultado de la tasa interna de retorno. Entonces, asignamos nosotros el 8% como primera medida y lo que hicimos fue reemplazar sobre la ecuación del valor presente neto. Eso fue lo que se hizo, reemplazar sobre la ecuación del valor presente neto. Una vez que reemplacé, tengo entonces que esto es igual a menos 1000 unidades monetarias más 300 del primer flujo de efectivo, 1 más la tasa de interés que asigné de manera aleatoria 0.08 más 300 unidades monetarias del segundo flujo neto de efectivo, ¿cierto? Todo sobre 1 más la tasa de interés que asigné de manera aleatoria 0.08 elevado esta vez al cuadrado porque es el segundo flujo neto de efectivo, más 600 unidades monetarias que es el resultado o es el flujo neto de efectivo de la operación en el tercer año, 1 más 0.08 que es la tasa de interés de la operación, ¿verdad? Tasa de interés de la operación elevado a la 3, ¿por qué? Porque es el tercer flujo neto de efectivo. Operativizando esta ecuación, yo voy a entender que esto me da acá un resultado positivo del 11.27 unidades monetarias. Bien, ahora bien, luego dije, bueno, ya tenemos el 8, vamos a jugar pues con el 10, ¿cierto? Recuerden que en la medida en que yo vaya aumentando las tasas de interés, va volviéndose negativo porque funciona de manera inversa. Entonces, si ya estoy acá en el 8 y le pongo el 7, pues este 11 va a seguir aumentando, ¿cierto? Va a volverse 15 o 25 y va a seguir siendo positivo. Entonces, ¿qué deberé yo hacer? Pues moverme en sentido contrario, entonces ya no hacia abajo, sino hacia arriba, 9, y usted se va a dar cuenta que esto va a empezar a bajar, llegando al 10 para que le empiece a dar un valor negativo. Entonces la reemplazamos por el 10, ejecutamos exactamente la misma operación, menos la inversión inicial, 1000 unidades monetarias, más 300, que es el flujo neto efectivo 1, sobre 1 más la tasa de interés que asigné, 0.10, ¿verdad? Más 300, que es el flujo neto efectivo 2, sobre 1 más la tasa de interés que es el 0.10 elevado a la 2 porque es el segundo flujo neto de efectivo, más 600 sobre 1 más el 0.10 que es la tasa de interés número 3 elevado al tercer flujo neto de efectivo. Una vez que logré operativizar esta línea, ¿cierto? Entonces me da como resultado menos 28.55. Listo. Ya tengo acá mi tasa positiva, tengo mi tasa negativa, están cerquita al 0. Y cuando digo yo cerquita al 0 es que acá perfectamente me había podido dar menos 500. ¿Cierto? Y acá también un número supremamente elevado, entonces yo digo, uy, están muy lejos del 0, entonces la tasa interna de retorno no va a ser tan asertiva como quisiéramos. Y otro indicador es que evidentemente las dos tasas que yo estoy asignando también están muy cerquitas la una de la otra, y la una me da positiva y la otra me da negativa. Quiere decir que al estar muy cerquita y la una dar positiva y la otra negativa, estoy muy cerca de determinar realmente cuál es la tasa interna de retorno. Y si se dan cuenta, la TIR al final de la operación va a estar en este espacio que existe entre una y otra tasa de interés que se genera de manera aleatoria. Miren, a mí me da el 8.56 y el 8.56 está entre el 8 y el 10%. Bien, seguimos. Entonces reemplazamos, simplemente vamos a reemplazar o reemplacé sobre esta primera ecuación. ¿Por qué? Porque esta primera ecuación ustedes no la habían utilizado nunca, mientras que esta sí la habían utilizado, ¿cierto? Entonces reemplazamos sobre esta primera ecuación para que ustedes hagan la misma operación, pero la reemplacen sobre la ecuación que ya conoces y se den cuenta que funciona exactamente de la misma manera, ¿cierto? ¿Qué me dice la ecuación? Tasa de interés número 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la tasa de interés número 1? El 8%, 0.08, más, ¿verdad? ¿Más qué? Más la tasa de interés 2 menos la tasa de interés 1, ¿verdad? Uy, me pasé. Más la tasa de interés 2 que fue el 0.8, ¿verdad? Menos la tasa de interés 1 que fue la tasa de interés 2 que fue el 0.10 menos la tasa de interés 1 que fue el 0.8, ¿verdad? Todo eso sobre el valor presente neto 1 o el valor presente positivo, que es el 11.27, sobre el valor presente positivo o el valor presente neto 1, ¿verdad? Menos el valor presente neto
2 o el valor presente negativo. Entonces, una vez que yo logré operativizar esta ecuación, tengo como resultado 0.08566. Saben que lo multiplico por 100 y me da TIR del 8.56%. ¿Cuál es la interpretación? Que toda inversión que me genere a mí con las mismas condiciones una TIR del 8.56%, pues me deberá ser indiferente, porque el 8.56% en TIR refiere a un valor presente neto del 0, ¿cierto? Entonces, toda inversión, si yo quiero empezar a generar ganancias, deberán generarme inversiones con una TIR por debajo del 8.56%, porque ya saben que en la medida en que esto se mueva hacia abajo, ¿verdad? El valor presente neto se va a empezar a mover de manera positiva. Entonces empieza a generarse positivo y empieza a generarme utilidades. Quiere decir que los ingresos estarán superando a los ingresos. Y por el contrario, todo movimiento, toda TIR que yo, todo TIR que me genera mi rentabilidad del 8.56 hacia arriba, 9, 10, 11, pues voy a tener que rechazar la inversión. ¿Por qué? Porque evidentemente me va a empezar a comportar el valor presente neto de manera negativa. Bueno, si este es el resultado, yo les podría pedir a ustedes que solucionen el inconveniente para el inversionista y que generen una nueva propuesta para poder cambiar o para poder generar con esa tasa de interés a esos periodos de tiempo, con esos flujos netos de efectivo, poder cambiar usted el concepto de la TIR o mejorar la TIR para generarle una nueva propuesta al inversionista. Y usted tendrá que empezar a jugar con el análisis, probablemente tendrán que irse allá a jugar con los flujos netos de efectivo y empezar a aumentar los flujos netos de efectivo para que la tasa interna de retorno empiece a bajar, empiece a comportarse de manera negativa. En la medida en que empiece a bajar, el valor presente neto se vuelve positivo y en ese momento la inversión ya es validada. Bien, continuamos entonces. El siguiente indicador se denomina relación costo-beneficio. Este sí nunca lo habíamos tratado, entonces vamos a tener que entender la parte conceptual y luego la parte procedimental. ¿Qué mide la relación costo-beneficio? Mide principalmente, dice acá, mide principalmente el análisis costo-beneficio. ¿Qué es lo que mide? Conocido también como índice neto de rentabilidad. Es un cociente que se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos, ¿cierto? O beneficios netos totales entre el valor actual de los costos de inversión o los costos totales o la inversión de un proyecto. Ojo, porque esa es la ecuación, ¿cierto? Tomar el valor actual de los ingresos totales netos, ¿cierto? Y dividirlo entre el valor actual de los costos de inversión o de los costos totales o de la inversión en sí del proyecto. ¿Eso qué me implica? Me implica que aplique pura matemática financiera cuando me dice el valor actual y el valor actual. Quiere decir que cuando en la inversión me dan a mí unos ingresos proyectados, para calcular la relación costo-beneficio y determinar si el proyecto es o no es, y pues acompañado evidentemente del cálculo del valor presente neto y la tasa interna de retorno, pues yo deberé traer a valor presente, ¿cierto? O a valor actual, ¿cierto? O a valor presente, que es el término que ustedes conocen, tanto los ingresos totales como los costos de la inversión, ¿cierto? Y los deberé aplicar en una sencilla división, pero pues antes de dividirlos deberé calcular a través de la ecuación del valor presente. Usted sabe que hay dos ecuaciones para calcular el valor presente, una que dice que el valor presente es igual al valor futuro, abro paréntesis, 1 más el factor de interés elevado a la menos n, y otra que dice que es el valor futuro sobre, abro paréntesis, 1 más el factor de interés elevado a la n. Cualquiera de las dos aplica, ya yo les he explicado varias veces el porqué de las dos ecuaciones. Es simplemente la una fruto del despeje aritmético y la otra es fruto de entender cómo funciona la captación o el poder devolver los intereses de la operación. Cualquiera de las dos ecuaciones funciona sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo que usted debe entender acá? Que en la relación costo-beneficio usted debe traer sí o sí a valor presente tanto los ingresos como los costos que se generan en la inversión.
¿Qué dice acá? Dice conocer la relación costo-beneficio de un proyecto de inversión nos permite conocer su rentabilidad y así, por ejemplo, saber si el proyecto es viable y qué tan atractivo es en comparación con otros proyectos, porque eso es otro principio. Bueno, ustedes cuando lleguen a análisis financiero, si Dios permite que yo todavía esté en la universidad y les pueda ayudar a análisis financiero, allá yo les voy a explicar cuando estemos trabajando con los diferentes indicadores financieros, que estos indicadores financieros ensimismados, yo a eso le llamo ensimismados, quiere decir que indicadores financieros comparados conmigo mismo no sirven de mucho. Yo debo tomar los indicadores, sí, hay unos números índices que me van dando a mí pues como una guía si mi indicador es o no es viable, pero eso no sirve mucho si yo no salgo allá al mercado y me comparo con los indicadores financieros de las empresas del sector. De esta manera voy a poder determinar si puede que yo esté generando las rentabilidades que realmente corresponden, ¿cierto? Pero eso lo vamos a entender con mayor claridad ya cuando veamos análisis financiero. Bien, la fórmula para la relación costo-beneficio es esta. Costo-beneficio B sub C es igual a el valor actual de todos los ingresos, ¿cierto? Sobre el valor actual de todos los costos de la operación, ¿cierto? Valor actual de todos los ingresos dividido, dividido en valor actual de todos los costos de la operación. Entonces, repito, lo que tiene que entender usted es que hay que traer a valor presente neto las dos operaciones, en donde ya sabemos nosotros que B sub C o B dividido C es la relación costo-beneficio, BAI es el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos de la operación, y el valor actual de todos los costos o todas las inversiones que voy a realizar en el proyecto. ¿Listo? Hay que tener en cuenta la interpretación. Esta parte es muy importante en cuanto a la interpretación. Juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. Dice que según el análisis de la relación costo-beneficio, un proyecto de inversión será rentable cuando la relación costo-beneficio sea mayor que la unidad, ¿cierto? Ya que los beneficios serán mayores que los costos de inversión. Y no será rentable cuando la relación costo-beneficio sea igual o menor que la unidad, ya que los beneficios serán iguales o menores que los costos de la inversión. En ese orden de ideas, una vez que yo aplique la ecuación, ¿cierto? Una vez que yo aplique la ecuación, si el resultado de costo-beneficio es mayor a 1, significa que el proyecto es rentable. Y si el resultado de la relación costo-beneficio es menor a 1, significa que el proyecto no es rentable. Evidentemente, esta relación costo-beneficio deberá acompañarse de la aplicación del valor presente neto, de la tasa interna de retorno y de un análisis del punto de equilibrio. ¿Y por qué un análisis del punto de equilibrio? Recuerden que el punto de equilibrio lo puedo dar en pesos o lo puedo dar en unidades vendidas. Cuando yo calculo el punto de equilibrio en pesos y me dice a mí que tengo que vender 50.000 millones de millones para poder optar al punto de equilibrio, y yo veo que mi producto no es un producto que tenga mayor rotación, pues yo veré difícil o bastante lejano el poder calcular ese punto de equilibrio. Entonces todos esos análisis se deben realizar en conjunto, ¿cierto? Ojo con la interpretación. En la medida en que la relación costo-beneficio sea mayor que 1, el proyecto será rentable. En la medida en que la relación costo-beneficio sea igual o menor que 1, el proyecto no será rentable. Ejercicio: ¿cómo calcular y analizar? ¿Cómo calcular y analizar la relación costo-beneficio? Lo primero que debo hacer es identificar los costos y beneficios. Una vez que identifique los costos y beneficios, convertir los costos y beneficios a valor actual neto utilizando la ecuación del valor presente del interés compuesto de la matemática financiera. Una vez que ya convertí eso, voy a calcular la relación costo-beneficio aplicando la ecuación, ¿cierto? Una vez que tengo el resultado, me permito analizarlo. ¿Cuál será el análisis? Repito, ya lo mencionamos arriba, pero vamos a volverlo a leer. Si el valor resultante es mayor que 1, el proyecto es rentable. Pero si el valor resultante es igual o menor que 1, el proyecto no es rentable y por tanto no es viable, ya que significa que los beneficios serán iguales o menores a los costos de la inversión o los costos totales de la operación. Y lo que yo les decía y les manifestaba, que eso pues lo van a profundizar allá en análisis financiero, pero por ahora pues ustedes deben entender que se debe comparar con otros proyectos. Tendríamos que elegir entre varios proyectos de inversión teniendo en cuenta el análisis costo-beneficio y elegir aquel proyecto que tenga la mayor relación
costo-beneficio. ¿Qué quiere decir la mayor relación costo-beneficio? Que cuál proyecto será más rentable, aquel que en el ejercicio me dé 1.8 o aquel que en el resultado del ejercicio me dé 4.2. Evidentemente que será rentable o mayor rentable el que me dé 4.2. Entre más arriba esté de la unidad, muchísimo mejor, porque mayor van a ser los volúmenes ¿de qué? De ingresos superiores a los del egreso, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio para que lo tengamos claro y vamos a calcular. Más que el cálculo, porque el cálculo es muy elemental, ustedes ya lo conocen, lo saben, ya son expertos en esta dinámica de la matemática financiera. Más que el cálculo es la interpretación lo que realmente nos interesa que analicen a través de la aplicación de estos ejercicios. Supongamos que queremos saber si una empresa seguirá siendo rentable y para ello decidimos hallar y analizar la relación costo-beneficio para los próximos 2 años. La proyección de los ingresos al final de los 2 años es de $300.000, esperando una tasa de rentabilidad del 12% anual, tomado como referencia la tasa ofrecida por otras inversiones. Asimismo, se ha planificado invertir en el mismo periodo $260.000, considerando una tasa de interés del 20% anual, tomado como referencia las tasas de interés bancarios, ¿cierto? Entonces ya tengo la información que necesito, ¿cierto? Tengo la proyección, tengo la rentabilidad proyectada del 12% anual, ¿verdad? Lo mismo acá, tengo entonces el cómo calcular los costos de la operación y tengo la tasa de interés que se asigna para el cálculo de esos costos. Una vez que ya tengo esa información, entonces utilizo simplemente la ecuación. La ecuación me dice que debo traer a valor presente neto, ¿cierto?, el monto de los ingresos y a valor presente neto el monto de los costos o los gastos de la operación. Reemplazo, ¿cierto? Relación costo-beneficio es igual a $300.000, ¿verdad? Que son es la utilidad que en teoría yo quiero o me va a generar la inversión sobre, porque recuerden que aquí hay dos maneras de calcular el valor presente, sobre 1 más la tasa de interés de la operación 0.12, que es la tasa de interés ofrecida, el 12%, sobre el periodo para el cual se va a dictaminar la operación, 2 años, ¿verdad? Sobre 2, dividido, porque recuerden que la ecuación dice que hay que dividirlo sobre los costos, sobre esta parte de la operación, dividido en $260.000, ¿cierto? $260.000 que a su vez voy a dividir en 1 más la tasa de interés del costo, que es el 0.20, elevado a la 2, porque son 2 los años de la operación. Una vez que desarrollé esta parte de la ecuación, tengo este resultado. Una vez que desarrollé esta parte de la ecuación, tengo este otro resultado. Al realizar la división, tengo básicamente un resultado de 1.32. ¿Cierto? Vamos a ver qué dice el análisis de esa conclusión. La relación costo-beneficio de la empresa es de 1.32. Como es mayor que 1, podemos afirmar que la empresa seguirá siendo rentable en los próximos 2 años. ¿Cierto? Asimismo, a modo de análisis podemos decir que por cada dólar que se invierte en la empresa se obtendrá una ganancia de 0.32 centavos. No dólares, sino centavos, 0.32 centavos, ¿cierto? Bien, entonces ese es el resultado para este ejercicio. La interpretación ya sabemos que es positivo, lo que quiere decir que esto es bueno. En la medida en que esto esté por encima de 1, muchísimo mejor. Bien, vamos con un ejemplo 2. Lo mismo, nos piden hallar una relación costo-beneficio de un proyecto de inversión con el que se espera obtener en un periodo de 3 años un total de beneficios de $200.000, esperando una tasa de rentabilidad también del 12%, según datos del mercado, y tener al mismo tiempo un total de costos de inversión de $160.000, considerando una tasa de interés de la operación del 20% anual, ¿cierto? Del 20% anual. En ese orden de ideas, calculamos la operación, utilizamos la ecuación, ya sabemos cuál es la ecuación, traemos a valor presente los ingresos, ¿cierto? Los $200.000 que pienso yo que voy a obtener por concepto de la inversión en el proyecto, y reemplazo sobre la ecuación del valor presente, ¿verdad? Luego traigo a valor presente los costos o los egresos, ¿verdad?, con sus diferentes tasas de interés. Una vez que operativicé esta parte de la ecuación, voy a tener este resultado. De la misma manera, obtengo este resultado. Al realizar la división, tengo como referente que la relación costo-beneficio es del 1.53. La conclusión, la relación costo-beneficio es de 1.53, con la que podemos afirmar que el proyecto es rentable. Asimismo, a modo de análisis podemos decir que por cada
dólar que se invierte en el proyecto se obtendrá el 0.53 dólares o 53 centavos, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Recuerden que 53 centavos al llegar a 100, pues, ¿qué pasa? Entonces, ahí 0.53 dólares de la operación. ¿Qué pasa cuando este asunto da negativo? Ya sabemos que el asunto no se debe aprobar. ¿Por qué? Porque los egresos van a ser superiores a los ingresos. Bien, no es complicado, no tiene ningún tipo de complicación, es más bien de análisis y poder interpretar qué es lo que pasa al interior de la operación. El último tema se denomina, vamos con el último tema, punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? De manera facilita se los voy a plantear para que lo tengan claro. El punto de equilibrio de cualquier negocio está determinado por el nivel de ventas necesarias para cubrir los costos totales de producción. Es de vital importancia conocer este punto de equilibrio, ya que nos ayudará a determinar la rentabilidad de un negocio. ¿Qué sucede en el punto de equilibrio? Cuando una empresa se encuentra en el punto de equilibrio no se obtienen beneficios, es decir, la empresa no gana dinero, pero tampoco pierde dinero, sino que solamente se han recuperado los gastos de la operación y los costos de fabricación del producto. Si la empresa conoce de antemano el punto de Este punto podrá determinar con certeza el nivel de ventas necesario para cubrir todos los costos y los gastos y comenzar a obtener ganancias. Por el contrario, si las ventas realizadas no alcanzan el punto de equilibrio, la empresa tendrá pérdidas a nivel monetario. Yo aquí pues traje de una vez las ecuaciones y ustedes saben que se puede determinar de dos maneras. Puedo determinar el punto de equilibrio en valor y puedo determinar el punto de equilibrio en volumen de ventas, ¿verdad? Para poder determinar el punto de equilibrio en valor, pues tengo que P sub E en adelante va a ser punto de equilibrio. Debo tener los costos fijos, dividir los costos fijos en 1 menos costos variables dividido en ventas totales, ¿cierto? Y para obtener el punto de equilibrio en volumen o en unidad de ventas, ¿cierto? Entonces yo debo determinar el punto de equilibrio de la siguiente manera. Punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre las ventas totales menos los costos variables, ¿cierto? Sobre los costos variables. ¿Qué es lo que usted debe entender acá? Que usted ya debió acceder a información que va a encontrar en donde esa información la va a encontrar para determinar el punto de equilibrio, la va a encontrar en los estados financieros. ¿En cuáles? Por lo menos en los básicos, en el estado de situación financiera y en el estado de resultados, ¿cierto? ¿De dónde vienen los costos fijos? Esos costos fijos usted los va a determinar allá en el estado de resultados, ¿verdad? ¿De dónde vienen los costos? Pues del estado de resultados. ¿De dónde vienen las ventas totales? Del estado de resultados. Entonces, ustedes ya debieron haber accedido a información del estado de resultados, de los estados financieros para poder calcular el punto de equilibrio. La pregunta que viene a continuación y que ustedes deben estar pensando, hey, pero si la empresa no está andando, si la empresa hasta ahora en teoría está en proyecto, yo cómo voy a determinar cuáles van a ser mis costos fijos, mis costos variables, cuáles van a ser mis ventas totales. Sencillo. Cuando usted ya está en este nivel de valoración del proyecto, en teoría usted ya debió ejecutar un proceso presupuestal. ¿Ustedes ya vieron presupuestos? No, señor. ¿Ninguno es? Ah, bueno, les cuento que si Dios nos tiene con bien para el próximo semestre, entonces probablemente tengan que ver presupuestos conmigo, ¿cierto? Probablemente tengan que ver presupuesto privado y muy probablemente presupuesto público conmigo. Entonces, ustedes a ese nivel ya debieron haber ejecutado todo un proceso presupuestal. Recuerden que el proceso presupuestal, muchachos, arranca desde la proyección de ventas. Ahí hay métodos aritméticos, matemáticos, estadísticos que le permiten a ustedes generar la proyección de ventas. Generan la proyección de ventas, hacen la fijación de precios. Hay 11, 12, 15 ecuaciones más o menos estructuradas para que usted fije el precio de su producto. Ya hizo la proyección, fijó el precio, entonces arranca con la construcción del proceso presupuestal y arranca con la cédula presupuestal más importante, que es la cédula presupuestal de ventas, ¿verdad? Una vez que usted ejecuta todo el proceso presupuestal, o sea, construye el proceso presupuestal, los presupuestos operativos y los presupuestos financieros, llega para finalizar el proceso a algo que se llama la consolidación de los estados financieros proyectados. Allá en los estados financieros proyectados, pues usted determina claramente el estado de situación financiera y el estado de resultados. De esos estados proyectados, usted perfectamente puede tomar la información para poder calcular ¿qué? El punto de equilibrio, ¿listo? Para poder calcular el punto de equilibrio. Entonces,
se cae un poco de su peso el no poder calcular el punto de equilibrio porque no tengo información financiera. Sí, sí está, y se llaman estados financieros proyectados, y está ya en el proceso de presupuestación que usted ejecutó antes de arrancar el proyecto. Listo. Lo importante que usted entienda que el punto de equilibrio se puede calcular a través del valor y a través de la cantidad de unidades vendidas. ¿Qué es el valor? Cuando yo digo que obtengo punto de equilibrio cuando tengo unas ventas iguales a 47 millones de pesos, ¿cierto? O cuando tengo unas ventas iguales a 657 unidades vendidas. De esa manera yo voy a entender el punto de equilibrio. ¿Qué debe usted entender? Bueno, este concepto, ustedes creo que ya están viendo costos y los profesores de costos de la universidad son supremamente buenos, son excelentes en todo sentido, entonces ya estos conceptos ustedes los manejan de la mejor manera. Los costos fijos son aquellos que debemos cubrir independientemente de que el negocio funcione, como es la renta de las oficinas, el pago de los servicios, la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Los costos variables refieren principalmente a las materias primas utilizadas en el proceso de producción, artículos que vendemos. Son costos variables porque dependen de la cantidad de productos que se van a fabricar, ya que entre mayor sea la producción, mayor será el costo variable. Sí, evidentemente, yo lo asumo con lo siguiente. Yo lo que hago para entender el costo fijo es aquel costo que no se liga a el volumen de producción, y el costo variable aquel costo que se fija al volumen de producción, ¿cierto? Entonces, un costo que no se fije al volumen de producción, el arrendamiento del local, ¿cierto? Si usted hace zapatos y arrendó un local comercial, y pues haga o venda un par de zapatos o venda 1000, el arrendamiento va a ser exactamente igual, ¿verdad? Mientras que si usted tiene costo variable y por costo variable tipifica el cuero, ¿cierto? Para realizar los zapatos, porque son buenos zapatos, son en cuero, ¿cierto? Para realizar los zapatos, el cuero, no en sintético, en cuero. Entonces, pues en la medida en que usted venda más zapatos, pues va a tener que comprar más cuero, ¿cierto? Y en la medida que venda menos zapatos, pues va a tener que comprar menos cuero. Entonces, esos costos variables que ustedes ya saben cómo los deben desarrollar. Propuse un ejercicio para que ustedes lo desarrollaran pensando que de pronto el tiempo no nos iba a dar, pero pues el tiempo nos dio, tenemos 20 minuticos. Entonces, cópienlo por favor, el ejercicio, lo van desarrollando y me van enviando el resultado de cuánto les dio en el ejercicio. ¿Listo?